porque pues Colciencias no lo reconoce, y creo que esas dinámicas se ven en toda la academia. Pero también se ve lo contrario, me parece que hay demostraciones, o sea, de las posibilidades de involucrar la imagen como forma de crear conocimiento, o sea, es algo que está en el nacimiento de la humanidad, ¿sí? O sea, digamos que en esas lógicas también muy occidentales, ¿sí? Digamos, de la filosofía, ese desplazamiento fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte a la época, ¿sí? Y uno lo ve permanentemente. Acá hay ejemplos, ¿no? Estas posibilidades que uno a veces propone de dialogar con otros campos del conocimiento, se encuentra difícil, digamos que uno no entiende a veces actitudes también, digamos, de rechazo frente a esas maneras. Creo que en el cine, bueno, ahora hay muchas cosas que se vienen haciendo, ¿no? Y la posibilidad de analizar a través del cine silente, por lo menos, cuál era el comportamiento de la nación o cómo se imaginaba la nación colombiana en un determinado momento de su historia. Vamos, hay muchas formas en donde entra a dialogar la imagen y el aporte al conocimiento. O sea, yo no comparto tampoco esa idea tan pragmática pues del audiovisual o de la imagen o del arte, sí, que muchas veces se tiene. O sea, por eso le decía, en el caso de lo de esto de Pilar Riaño en Medellín, me parecía pues como una manera muy cercana, ¿no?, de empezar a dialogar, ¿sí?, de hacer esas muestras itinerantes de los objetos que pertenecieron a los jóvenes asesinados, ¿sí? Como eso que colinda, eso que ella llama antropología, o el desarrollo de su trabajo como antropóloga, le permite también establecer otro tipo de diálogos, ¿sí? Y yo creo que eso es determinante también siempre y cuando hayan unas apuestas también por formación del espectador. Yo no entiendo tampoco una cruzada pues de enseñanza, entendiendo que el espectador sea un receptáculo o una caneca pues en el que se le arrojan pues cualquier cantidad de contenidos, ¿no? O sea, obviamente ya la teoría de la recepción se ha venido avanzando mucho frente a cómo concebir y tratar a este espectador, ¿sí? Lo que es, en definitiva, me parece a mí importante es, bueno, generar esos diálogos y esa circulación, porque es que la dimensión simbólica en Colombia, y pues a partir, digamos, también la experiencia, todo lo que fue conocer a través del proyecto de este proyecto de Colciencias que trabajamos para lo del conflicto en Colombia, permitía también, digamos, dimensionar en términos simbólicos la tragedia, ¿sí? Y más allá de la tragedia también, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque no, es un país que se narra siempre desde la tragedia, desde lo doloroso, pero también hay unas apuestas muy creativas precisamente, hay unas apuestas por la resistencia, si se quiere llamar también, en determinadas regiones que permiten también, digamos, narrar ese otro país. Yo creo que también está, y creo que pues, difícilmente circulan todo este tipo de iniciativas que permiten de una manera subsanar, de hacer catarsis frente al duelo, frente a lo que se ha vivido, ha sido el conflicto en Colombia. Pues hay que de una u otra manera mostrarlas, que se vean, porque el problema no es que es decir, las comunidades entienden que ha sido la agresión y la violencia y la incursión, ¿sí?, de los grupos armados, los grupos violentos, pero digamos, ¿cómo hacemos para que todo un país logre precisamente en su dimensión simbólica poder establecer ese diálogo y decir, bueno, esto no se puede repetir, que es lo que uno se pregunta ahora, o sea, en realidad, y es una de las grandes preguntas también yo creo que ha pasado en la historia de la humanidad, y es, en definitiva, ¿somos un país ignorante? ¿O es que un proyecto como el que se está vendiendo hoy también no es tan, la pregunta sería, ¿este proyecto no nos seduce también? ¿Proyecto autoritario que hoy se vende? O sea, ¿qué elementos de seducción también encontramos allí? Porque normalmente se piensa que es, bueno, la gente es ignorante, la gente no entiende. Yo sí creo que se atiborra de imágenes permanentemente, en el caso de lo que hablábamos del bombardeo a campamento en Ecuador. Pero en definitiva es empezar desde la academia a cuestionar. Me parece que ese es el papel también que debemos jugar, empezar a cuestionar, a deconstruir esas posibilidades también que se nos muestran como irrefutables, como que no se pueden cambiar la lógica, sobre todo de las industrias culturales en este país, ¿sí? Sus lógicas duopólicas parece que nos dejan sin salida, y creo que pues desde acá los esfuerzos que se hacen, de los diferentes espacios donde permanentemente se está trabajando con la imagen en movimiento, creo que es desde allí, digamos que es un aporte como tal, y seguir, digamos, seguir esa discusión, yo creo que
eso hay que entenderlo como una movida precisamente hegemónica del conocimiento y de quienes detentan ese conocimiento, ¿sí? Porque es que ahora lo que decimos, esa implosión del mundo visual, ¿sí? Eso que se nos vino encima, pues también digamos que compromete en cierto sentido estas lógicas hegemónicas en determinado momento, y eso no se va a querer, ¿no? Que se comprometan, que se cuestionen, y ahí las posibilidades con la imagen, con el audiovisual, creo que están ahí latentes. En YouTube yo veo documentales que se acercan a todos estos procesos que se han vivido en el territorio, El Salado, Mapuján, los mismos trabajos de Marta. O sea, de todas maneras hay una masa de producciones audiovisuales que efectivamente circulan por otros medios distintos a los hegemónicos. Es posible que efectivamente haya propuestas que están en contra de esa mirada prosaica, literal y positivista de los asuntos en la comunicación. Lo hegemónico efectivamente nos satura de imágenes, de noticias de la guerra, pero lo problemático tal vez en esa hegemonía de la comunicación y a la cual grandes masas del territorio están adscritas, el problema a plantear yo creo que podría ser el de esa gramática que se utiliza para presentar el tema de la guerra, el tema del conflicto. Me parece que la fragmentación y el desglose de unos elementos frente a los otros, típico de lo noticioso hegemónico, ¿sí? Es el que permite tener muchas imágenes de la violencia, pero poca dimensión en profundidad de lo que efectivamente está ocurriendo. Al no poner en cuestión la sensibilidad que se está jugando en toda la situación, sino quedarse en lo manifiesto, en una mirada prosaica y literal, en una mirada de lo que acontece fragmentariamente, y al no vincular con elementos que atraviesen todos esos acontecimientos para que se haga un conjunto mental explicativo, pues efectivamente vamos a tener una masa de imágenes que poco dan en el asunto, en toda su complejidad y en todas sus consecuencias, y en todo el horror que pueden ellas conllevar. Es decir, el problema es de cierta manera un tipo también de lenguaje y de gramática. La mirada prosaica y literal, la mirada fragmentaria que no vincula los fragmentos, pienso yo que en gran parte contribuye a esa saturación, pero sobre todo contribuye a una invisibilización de algo que debiera estar en la mente de muchos. O está a veces sotto voce, pero no está en la comunicación hegemónica. Y es la vinculación, por ejemplo, de las imágenes del horror con sus matrices causales, que van más allá incluso de los grupos, van más allá de las responsabilidades puntuales de comandantes o jefes o líderes, y se estructuran alrededor de fuerzas que sobrepasan a los sujetos individuales o a los sujetos incluso en colectivos. Y son las fuerzas que imponen una política, que imponen unos modelos, por ejemplo, económicos, y que podrían vincularse incluso en sus logos y en sus manifestaciones visibles con las imágenes del horror, por ejemplo. O sea, yo no estoy absolutamente impedido de relacionar las plantaciones de palma africana con las imágenes del horror. Yo no estoy impedido para relacionar las imágenes de los logos de las transnacionales que están detrás de los programas megamineros, de los programas megaenergéticos, con las imágenes del horror. Y esas vinculaciones es precisamente la que uno no ve en los medios hegemónicos. Incluso en algunos productos alternativos, lo que uno ve es reproducirse la gramática y el estilo del lenguaje de los medios hegemónicos para referirse a estas problemáticas.
Entonces, me parece que dos problemas. No solamente que no se dirigen estéticamente o poéticamente, entre comillas, a esos problemas tan graves, sino que no los relacionan, los desglosan, los mantienen en los fragmentos que no son explicativos. Y eso produce efectivamente en las masas una configuración de invisibilidad y de inconsciencia, de las matrices terribles y tremendamente fuertes que como fuerzas sociales están detrás de los crímenes, ¿sí? Esa manera de no asumir el asunto, que es como el sello de marca de los medios hegemónicos, creo que es lo que permite la invisibilización y la no relación de quienes efectivamente están detrás de los asuntos. Quienes están detrás de los asuntos de las casas de piquería o de las casas de pique, no piquería sino de pique de Buenaventura. Pues los planes de modernización del puerto y los planes de la Alianza del Pacífico, detrás de la cual están las transnacionales. Si no se hacen ese tipo de relaciones y en los medios de comunicación masivos y en las noticias aparecen desglosados, pues efectivamente vamos a tener una mirada absolutamente fragmentaria y no relacional y no configurativa a través de una columna vertebral de la gravedad del asunto y de quienes están detrás de eso, ¿sí? Es un tanto la apreciación, para salir un poco de la mirada positivista que critica la compañera. Bueno, pues buenas tardes primero que todo. Mi pregunta es muy sencilla, pues dentro del diálogo ya se había establecido que el artista como tal es comunicador y que además más que comunicador politiza. Y pues mi pregunta es si también el comunicador en este caso es artista, en qué grado y pues de qué forma. Esa es mi pregunta. ¿El compañero va a contestar de pronto la inquietud? ¿Sí? Bueno, yo insisto en que si no hay una mirada que se distancie de lo prosaico y literal, poco favor le hacemos a una comunicación distinta que dé en el núcleo de los asuntos. En relación a las imágenes del horror, si no ponemos en evidencia la sensibilidad que está detrás de eso, pero también los poderes económicos y políticos que están detrás de eso, y la sensibilidad que se exhibe y los valores, las simbologías que se exhiben detrás de esas grandes fuerzas, creo que no estamos haciendo una comunicación que cambie la mentalidad y la representación de las personas, de las masas de sujetos sociales que están inscritas en otra dinámica de la comunicación hegemónica. Por eso se me hace que el arte aquí es estratégico. El arte es un problema de confrontar una sensibilidad, unas representaciones y que haya otra dimensión del sujeto en relación a lo que le acontece y lo que le hacen acontecer. Y la sensibilidad es importantísima allí. Es el campo supremo del arte. Es otra manera de enfrentar la reflexión frente a cosas tan graves como las que nos están sucediendo. Creo que también puede ir en doble vía, y hablando un poco de lo, me causó así mucha atención lo que hablabas en cuanto a cómo por momentos los artistas, en este caso específico, a veces tienen la idea como de emanciparse y liberarse un poco de la facultad de ciencias humanas. Cuando digo que va en doble vía es porque el comunicador tiene que tener mucho de artista, ¿cierto?, para saber cómo llegar a la gente con esa forma estética, ¿cierto?, y que no cause ese daño, porque el comunicador puede causar un daño irreparable, pero asimismo el artista debe tener ese rigor del comunicador. El artista tampoco puede ser irresponsable. El artista debe investigar. El artista contemporáneo no puede quedarse simplemente esperando la musa que lo ilumine y pintar el bodegón. Debe investigar a profundidad, como si fuese un trabajo investigativo periodístico.
Por eso lo hablo en doble vía. El artista tiene que tener una profundidad conceptual, teórica, que soporte aquello que está mostrando estéticamente. Entonces creo que aquí es esa doble vía en la cual debemos aprender por los dos lados. Aquel comunicador que está parado detrás de una cámara debe, yo creo que primero que todo, ser un gran ser humano, el cual sepa entrarle a la gente, ¿cierto? Que sepa cómo recoger lo que mejor pueda en una entrevista, que creo que aquí tenemos a alguien que nos da todas las lecciones del mundo en cómo potencializar una entrevista, entonces su carácter humano por primera medida, pero también ser un investigador total para que esa entrevista no sea completamente superficial como nos la muestran los medios hegemónicos, sino que debe tener un conocimiento tal que pueda ahondar en los problemas, y así mismo debe hacer el artista. El artista tiene que también tener un conocimiento de su contexto socioeconómico, espacial, en el cual pueda potencializar todo lo que se pueda hacer. Vuelvo a hacer la propaganda, saben que estoy muy parado de la publicidad. Este trabajo que está en el MAT no lo hice yo, ¿cierto? Lo hicieron unos artesanos que crearon un souvenir militar. Simplemente lo que hice fue charlar con ellos, empezar horas y horas y horas de charla en las cuales les planteé cuál podría ser el proyecto, cuál podría ser una alternativa, que pudieran mirar otras posibilidades. Tal vez hice un poco como de ¿cómo lo podría decir? Como mediador, ¿sí? Porque es una familia con una cultura laboral, militar, han vivido y han desarrollado toda su vida a partir de un objeto militar. Entonces que venga alguien a decirles que por qué no ese objeto lo transforman, ¿cierto? Lo trastocan, lo deconstruyen, para hablar de su antagónico, les causó un choque total. Pero entonces en ese primero querer hacer y segundo investigar y documentarse, se logró que este grupo familiar cambiara a su perfección, y que también dijeran, sí, nosotros no podemos invisibilizar a los antagonistas. En algún momento decían, ellos también nos han dado de comer, porque gracias a ellos es que existen los otros. Entonces, sí, el comunicador debe ser artista y viceversa. ¿Otra? Buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta a Marta. Se habla de todas las imágenes, bueno, de las imágenes del horror, de todo lo que producen los medios masivos de comunicación como imágenes, ¿no? Pero entonces mi pregunta iba a qué relato o qué narración se ha podido construir a través del documental en Colombia, o sea, los documentales que usted hace, pero los que usted también ha visto de otros documentalistas en el país, o sea, ¿qué relato y qué narraciones son los que se han podido contar en el documental en Colombia? Porque, digamos, pareciera que el documental es como lo que confronta esas imágenes masivas y de los medios de comunicación, ¿no? Pareciera que es la posibilidad de dejar ver otras imágenes, otras historias, otras narraciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha contado acá? ¿Realmente qué país ha pasado por los documentales en Colombia? Colombia es un país de regiones y nosotros somos la generación del cine político. La gente como Víctor Gaviria, los compañeros de Medellín, son la generación del narcotráfico. Tú miras la obra de Víctor Gaviria y empezó con Los Pistolocos y La Vendedora de Rosas y toda la historia de lo que fue. Y ahí en Antioquia hay excelentes documentalistas. Si vas a Cali está Oscar Campo, que ha hecho un cine de ficción documental. Trabajó mucho el tema del diablo, ¿no? Unas películas así como eran muy sórdidas, ¿no es cierto? Luego dice Yo no soy otro, pues, sobre ficción así documental. Entonces tú encuentras que por regiones, porque en la Sierra Nevada se está dando un trabajo precioso que ha hecho un antropólogo, Pablo Mora,
recuperando la memoria de los arhuacos y de su lucha contra el internado que tuvieron los capuchinos por allá por los años que llegaron a Colombia, como en los 40, cómo los sacaron. Entonces los indígenas están recuperando su memoria de toda su crónica y cómo en la sierra los están sacando, y además que tuvieron la presencia de paramilitares, OG 40 y el Patrón. Ayer pasaron un horror de historia de una niña arhuaca que la asesinaron, pero no dan un contexto, no dan nada, dicen indígenas, de hijos de paramilitares, de tipos como el Patrón ese que violó no sé cuántas mujeres, y hay una generación de esta guerra que son hijos de paramilitares, de indígenas violadas. Entonces, eso es todo un problema. En el Cauca igual, llegan los militares y embarazan a las niñas, les pegan el SIDA, no responden por los muchachitos. Entonces, aquí dicen el posconflicto, pero el posconflicto es bien complicado. Yo estuve en el primer festival en López Adentro, allá en el Cauca, de un comunicador que asesinó la guerrilla. Y en una semana la guerrilla mató 3 mujeres por informantes. Los señores de las FARC, que las violaban y las asesinaban. Entonces, miren la cara a la guerra, a ver cómo la ves. ¿No es cierto? Ya. Buenas tardes. Bueno, yo sí me voy por lo primero, y es porque la imagen divertimento queda de lado, ¿sí? Porque el divertimento, la imagen no puede ser divertimento y también una reflexión política, por ejemplo. Y me causa pues, curiosidad, porque todos llegan al mismo punto, y es la mejor imagen, o la imagen en movimiento es el único punto de reflexión. O sea, el cine puede ser, y así, bueno, creo yo que así hemos hablado más de la imagen en movimiento acá que de otras imágenes. Y casualmente hablábamos ahorita de que una viñeta también es una imagen, se comunica solo a través de la imagen, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué Fontana Rosa con Boggy fue imagen y es divertimento? Porque políticamente puede ser tan incorrecto políticamente, pero tan fuerte también en su crítica desde adentro, desde la imagen, como lo puede ser Mafalda, como lo puede ser Chocolo, como ahorita nombraban. Entonces, a mí me parece también que en gran medida solo se comunica a través, o se ha logrado comunicar a través de la imagen en movimiento, ¿sí? O hay gente que considera que la imagen en movimiento es la única. Y yo considero que el divertimento es fundamental también para encontrar en la imagen otras opciones. O sea, me parece que también la discusión académica ha reducido la posibilidad del goce estético tanto que ya lo vuelve, ¿sí?, como algo, sí, como mamerto, ¿sí? Perdónenme la palabra, pero es así, ¿no? Entonces el goce estético queda de lado, y me parece que es fundamental, porque en la medida en que no todas las imágenes se pueden racionalizar, ¿no? La imagen también es libre, y en la medida en que sea libre permite que el goce estético tenga una posibilidad de encuentro, ¿cierto? Entonces, me parece que de alguna manera, cuando se limita la posibilidad de divertimento, también se limita la imagen, ¿sí? Y creo que en esa condición encuentro cierto tipo de complejidad, ¿sí? El divertimento es fundamental. Si la gente no encuentra en lo que ve un goce, pues no, o sea, yo puedo decir, bueno, esto es atrevido y osado, no soy antisemita, pero voy a decir algo. Ninguno de nosotros ha visto una imagen, no hay una sola imagen de la gente entrando a Auschwitz, ¿sí?, o del holocausto nazi. No hay una sola imagen. Hay imágenes post-holocausto. Y es tan inmenso la posibilidad de recreación y osada la posibilidad de recreación de la imagen, que por ejemplo hay una película como La lista de Schindler, que recrea todo, ¿sí? Y así hay una condición de reproducción de la imagen con posibilidad de representación de algo que nadie ha visto. Y es lo mismo que decía, por ejemplo, Betty, y han dicho acá, no tenemos una imagen, solo la reproducimos, porque tenemos la posibilidad de ficcionar a través de la imagen, ¿sí? Entonces no hay una imagen de Auschwitz, hay una que tomó el ejército polaco y no se sabe qué es ambigua la imagen. Todas las imágenes son post de Auschwitz. Pero si yo le pongo a alguien 8 horas
del documental de Klaus Lassmann me va a decir usted es muy mamerto, o sea, ¿quién se va a aguantar 8 horas? Y más, son 8 horas de una víctima hablándome a mí, ¿sí? Que es mucho más válido porque me va a contar una historia de cómo es un peluquero polaco que me está peluqueando y está diciendo, miren, yo mientras estaba en Auschwitz me tocó peluquear a mi esposa mientras la pasaban a la cámara de gas, ¿sí? Y son 8 horas, ¿sí? Y no hay ni una imagen, solo hay relatos. Entonces yo creo que también sobre la imagen hay una dimensión tan grande, ¿sí? Que me preocupa en detrimento de otras formas de narrar. Entonces yo creo que en esas dos condiciones me parece que se complejiza un poquito esto de la imagen también como conocimiento. El conocimiento no es solo una forma de reflexión racional, rígida, ¿sí? Opaca, casi que iluminada, pero el goce es fundamental. Si no, para mí, pues desde mi perspectiva, cuando se elimina el goce también se elimina el otro, porque le obliga solo a leer a través de una forma sincrética de representación significante, y no todos tienen la misma posibilidad de desentrañar desde el significado todo lo que se le muestra. A veces desde lo más simple, o sea, desde el goce, desde el divertimento, se aprende. Depende del tipo de divertimento, no estoy diciendo que todo aquello palomitero se debe consumir, pero hay unas condiciones esenciales para que el goce sea posibilidad. Aló. Creo que en todo este proceso que se viene dando en torno a la reforma curricular del programa de comunicación social, si aún de manera concreta le preguntaran en últimas cuál es el estudiante que quiere, yo me atrevería a decir que es un estudiante que tiene más de Marta Rodríguez, o que quiere ser, o quiere hacer lo que ha hecho Marta Rodríguez, que lo que significa Claudia Gurizati o Vicky Dávila para este país. Pensaría que si le preguntan o no cuál es ese estudiante, entonces uno dice, es un estudiante que sabe que el trabajo que se debe hacer es el trabajo que hacen los sanjines en Bolivia y que no han dejado de hacer. Y es mucho menos el trabajo que un badulaque como Luis Carlos Vélez viene haciendo a través de la televisión privada de este país. En ese sentido, uno pensaría en un profesional, comunicador, artista plástico, antropólogo, etcétera, que está interesado seguramente en decir lo indecible, contar lo incontable, ver lo invisible y demás. Entonces la primera pregunta para Osvaldo, en el caso de las artes plásticas, ¿tú cómo ves el trabajo actualmente de esos artistas? ¿Será que en efecto nos están diciendo lo indecible, contando lo incontable y dejándonos ver lo invisible? Para la maestra Marta, dos preguntas muy concretas. La primera, hay un documental que está siendo muy divulgado, no solo a nivel nacional, sino internacional, que es Don K. Yo desafortunadamente vi solo unos pedazos, pero le he seguido la pista, sobre todo al protagonista y a los productores, y me ha parecido nefasta la producción, sobre todo lo que he visto, ¿no? El documental en general, es decir, me pareció tremendamente racista, exotizador y demás. Quiero saber, maestra, cuál es su percepción sobre ese documental. Dos, el número 100 de la revista Arcadia publicó una lista con las 100 películas que ellos consideran debería ver la gente en este país para conocer este país. Y yo pensaba en la lista de las 100 películas que la gente sí ve en las salas de cine Colombia, en Cinemar y demás, pero que uno definitivamente como que no debería ver. Arcadia pensaba, son películas que le ayudan a uno a entender de qué manera se ha construido la nación. Yo pienso en esa lista, en esas 100 películas que la gente por fuera de la universidad está viendo y que además le están contando a la gente un país. Su opinión sobre
sobre ese cine al que nos están habituando cada diciembre. Los Dagos nos regalan una producción, RCN también está regalando una producción. La tercera para J, tú te mueves en el mundo del cine pirata, ¿sí? Yo soy un defensor del cine pirata, pero también tengo críticas con el cine pirata porque he encontrado que en muchas ocasiones se piratea el producto que hace parte de la gran industria cultural. Y defiendo el cine pirata y defiendo el libro pirata cuando se piratea ese otro cine y esa otra literatura que creo que también uno tiene que leer y que ver. ¿Cómo ves en el caso de Ibagué la movida de ese otro cine pirata, ese cine independiente? Mira, respecto al fragmentado documental de Donca, creo que es la película más colonialista, pero es que están utilizando los grupos étnicos, que es una corriente que está fomentando fondos mixtos y que les da todo el billete que usted quiera para colocarlas en sala de Cine Colombia. Entonces Donca tuvo el premio Macondo del cine colombiano y nunca he visto una película más denigrante de los grupos afro. Mi hijo Lucas, que es musicólogo, trabaja en Guapi y tiene una riqueza musical enorme, maravillosa, de la que no se habla, ¿no? Son negritos a lo que le sacan las muelas, pero esas muelas apestan. Se casó con la más fea, se enamoró de una negra y tuvo un hijo, pero cuando fue por Popayán y mostró el chino, salieron corriendo y nunca buscó el chinito. Y ha tenido premios, ha ido a Biarritz, a Francia. Doña Claudia, la patrona del cine colombiano, la ha colocado en todos los festivales. Y mi película, El Genocidio, fue rechazada en Cartagena. Me dijeron, doña Marta, vaya a los barrios pobres, cerramos catálogo y no queremos verla. ¿Por qué? Porque yo denuncio estar sacrificando indígenas. Pero los indígenas se pueden vender como los afros, como producto exótico, para que la señorita realizadora vaya a todos los festivales de Europa. Se los ha recorrido, utilizando los grupos técnicos, lo que estamos denunciando nosotros. ¿Cómo es posible que cojan los grupos étnicos como productos ni siquiera exóticos, ¿no es cierto?, como micos, para ganar todos los premios internacionales? Ese es el horror que están haciendo con los mixtos, con el documental hoy en Colombia. Con Cine Colombia están pasándose por las salas. Ahí te contesto. Frente a lo de la movida, yo creo que a mí me parece, primero, pues el rescate de la piratería frente a las posibilidades, bueno, eso también está muy entredicho, ¿no? Lo de original, copia, que ha sido también una discusión de las artes, de la imagen. Yo también pienso, o sea, obviamente que si bien es el lugar de enunciación de uno porque uno está muy cercano a la imagen en movimiento, no creo que pretenda ser la única cultura pues válida, porque existen otras. Sin embargo, mi generación, todo, digamos, la imagen en movimiento influencia mucho. Para lo que decía Pierre, bueno, lo de copia original, lastimosamente, es que la exhibición, los circuitos de distribución, ¿sí?, de este tipo de cine que se llama independiente. Bueno, la pregunta es ¿independiente de qué? ¿Sí? Porque si usted mira casas matrices como la Warner en Estados Unidos, un grande emporio, tiene una diversificación de su producción hacia lo independiente. Warner Bros. Independiente se hace denominar. Yo creo que esa independencia cuestionable también, que permite categorizar el cine, es algo que es una marca que se ha traído el cine y, digamos, uno se enfrenta a ella, digamos, esas categorizaciones en el ejercicio del intercambio de películas piratas o de venta o de compra, ¿sí? Y en Ibagué, digamos, existen más personas que están traficando, digamos, con este tipo de productos. Un ejemplo, o sea, para uno poder ver cine latinoamericano es muy complejo que lo pueda ver en salas, ¿sí? Casi todo el cine latinoamericano que yo lo he visto es a través del DVD pirata, ¿sí? Y así es el tráfico. Intercambios internacionales también piratas. Decía lo del documental de Vice, que me parecía muy importante, además porque, bueno, los de Vice quedan asombrados al final, tienen que verlo porque encuentran toda la saga de su producción audiovisual en polvos azules, ¿sí? O sea, algo que... Y están precisamente en la entrevista, el tipo dice, no, mira, o sea, es que es Perú, acá no llega esto, ¿sí? Y es el cine, esta gente la tiene clara al final porque dice,
el cine es una forma de conocimiento y cómo acceder a este tipo de conocimiento, a esas otras formas, a esas otras apuestas visuales. La piratería es una alternativa, yo no digo la única, mientras que digamos el tema de la exhibición esté tan concentrado, tan monopolizado en países como los de nosotros, en América Latina, pues es muy difícil que podamos acceder a estos contenidos alternativos, a estas otras cinematografías, ¿sí? El nuevo cine coreano, que es bellísimo, uno solo accede a través de la piratería, el internet, ¿sí? La descarga, digamos, que son otros flujos. Me parece que yo creo que es juega en la sagacidad del productor, de la persona a la hora de mirar estos canales de distribución. Yo recuerdo que hace poco lanzaron un documental sobre el Pacífico y el lanzamiento era vía web, toda la publicidad del docu se encontraba en la red, estaba colgada en la nube, ¿sí? Yo creo que es jugar con estas formas, ¿sí? que están ahí. Y en el caso de Ibagué, digamos, bueno, tenemos el problema, nuestras salas de cine comercial no existen, ¿no? Llegó el multisala, las acabó, pero también digamos que con una serie de productos, pues, digamos que son desechables, decirlo de esa manera, o sea, yo creo que se puede ver de todo, Hollywood, todo, pero a mí me parece a veces que también hay una búsqueda mucho más, obviamente, del lucro al ver estas carteleras que colocan aquí, cuando uno puede, digamos, acceder a otro tipo de contenidos, pero en definitivamente es la piratería. Y otros es que el circuito donde uno puede encontrar estas otras dinámicas de estas cinematografías, básicamente en la universidad, ¿sí? Es en la universidad donde uno encuentra que puede haber este espectador que quiere esa otra cinematografía, ¿no? Es aquí donde circulan, digamos, este tipo de bienes simbólicos. Ya uno encuentra pelados, compañeros que se hacen a la entrada también y sacan su tendido de películas, y entonces uno encuentra allí, digamos, otras apuestas. Cosa que hablábamos nosotros dos en estos días precisamente, bueno, porque la idea de una videoteca dentro de la facultad, dentro de la universidad, la necesidad, ¿sí? Yo creo que ahí parte también el reconocimiento del audiovisual como una matriz de procesos que fundan también el conocimiento más allá de la razón moderna occidental, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de textos audiovisuales, ¿sí? O sea, la referencia a texto la hago es un poco zafándose de esa referencia textual de lo escrito que ha, digamos, en esa medida invisibilizado también esas otras posibilidades. Es lo escrito y nada más, ¿no? O sea, la imagen, sea de movimiento o no, qué papel juega también, ¿sí? Digamos, cuando uno va y consulta una serie de películas y lentes, ¿sí? Ahorita pensaba en lo que decía William frente al gozo estético. ¿Cómo entender un proceso como el alemán, de entreguerras, sin ver el cine expresionista alemán, ¿sí? Las formas que nos proponen. Y estas cinematografías, bueno, difícilmente uno las puede encontrar, digamos, en el caso de una videoteca que tenga la universidad, ¿no? Es la piratería, es el internet, es el YouTube, ¿sí? Son esas nuevas formas de circulación. Y creo que ahí es donde uno se mantiene, ¿sí? Y creo que es la posibilidad. En uno de los textos más importantes ahora, bueno, se hizo acá en Colombia, es un compilado sobre cine latinoamericano. Está Pedro Adrián Zuluaga, Paranaguá, está Lauro Zavala, importantes teóricos a nivel iberoamericano de la cinematografía, reconocen que para investigar sobre cine recurren a los circuitos piratas, porque no hay otras formas de... Es decir, en el caso nuestro en Latinoamérica, nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder a esas otras apuestas y a conocer, digamos, o a vernos los latinoamericanos a través de estos circuitos. Y ellos en esa obra tan completa sobre la cinematografía en América Latina reconocen que si no es por la piratería no hay otra forma de acceder para poder investigar, ¿sí? Entonces es interesante y obviamente está alejada, es declarada ilegal, obviamente es un delito, pero digamos si usted lo pone a ver, es decir, eso también se puede cuestionar, ¿no? El delito y bueno, entonces cuáles son los instrumentos con los que contamos y con los que nos podemos formar como espectadores hacia eso, esa tendencia, ese otro cine, ese cine que no pasa por las grandes, pero que está diciendo algo, como el cine de la profesora Marta, una obra supremamente importante y que las nuevas generaciones mucho se desconoce. Yo poco he visto la obra, por lo menos de la profesora Circular en Señal Colombia. He encontrado más a Don K últimamente en Señal Colombia. Y la pasaron 3 veces. 3 veces, sí. Hicieron una publicidad durante 2 meses. Entonces, uno se encuentra, aunque bueno, ahora está la suerte de que, bueno, Señal Colombia cuenta con personas como Pedro Adrián Zuluaga, que
están investigando muy fuerte en el tema del cine latinoamericano y sobre todo el cine hecho en Colombia, y gracias, digamos, que a ese tipo de programadores y esas apuestas, estamos viendo esas otras dinámicas, ¿no? En cine nos vemos, que está buenísimo con todos esos ciclos. Mencionamos como divertimento a Chaplin, ¿sí? Y mencionamos también como una manera de hacer pensar a la gente, pero también divirtiéndola, el caso de Griffith. Y también el maestro Rocha mencionó varios referentes de imágenes que tenían que ver con una manera desde el arte plantear problemáticas como por ejemplo las de la violencia y el horror que vivimos. O sea que sí se abordaron esos elementos. Respecto del tema de qué tipo de cine, películas como John F.K., por ejemplo, por más críticas que hayan de que Oliver Stone presenta a Kennedy como un héroe, sin embargo es un texto que junto con las películas que hizo sobre Nixon, sobre Bush, y si uno relaciona esas películas con documentales que se han hecho sobre este país, encuentra que efectivamente conoce la historia de los Estados Unidos a través de ese tipo de películas. Yo creo que ese tipo de cine que se compromete con la historia, que se compromete con las disciplinas sociales, pues tiene un antecedente muy fuerte en el seminario de cine y ciencias sociales que sostenía Jean Rouch y Edgar Morin en la Cinemateca de París, y donde confluyeron filósofos y intelectuales de las disciplinas sociales como Levi Strauss, incluso Gregory Bateson, Margaret Mead, que utilizaban el cine como una manera de conocer la sociedad, ¿sí? Conocer la cultura, conocer los grandes conflictos del mundo, de los sujetos sociales, al fin y al cabo de la sociedad, ¿sí? O sea que el cine tiene esa posibilidad inmensa de poder representar procesos complejos que vive el hombre en sociedad. Gracias. ¿Hasta qué hora dura el seminario? Entonces no podemos pasar esto. Mira, ya listo, perdona. Concluimos contigo porque si no, ni modo. Y ya prometimos que hacemos la ronda y acabamos. Bueno, trataré de ser breve. Empezaré con la apreciación que hizo el compañero en cuanto a esa visión del arte, ¿cierto? Teóricamente harta, yo lo podría decir así. Lucas Ospina acaba de escribir un artículo en el cual dice cómo los críticos y curadores han prácticamente acabado la conexión de arte y sociedad. Sociedad entendiéndose como la población del común. Y pensándolo un poco con lo que estabas hablando ahorita de la piratería, qué lamentable que, por ejemplo, las artes plásticas no puedan recurrir a la piratería para generar una construcción de memoria. Porque lamentablemente, y aquí sí es un arma de doble filo, las artes plásticas son completamente elitistas. Las artes plásticas se han parado en una posición teórica, conceptual, la cual ha alejado, y es un abismo total el que se ha creado entre el público y las obras, y hasta los mismos artistas. Pero digamos, en este caso específico, hemos tratado, claro, aquí los compañeros, la maestra Marta, han tratado de hablar del audiovisual, pero también se han puesto varios ejemplos desde la escultura, desde la fotografía, desde la instalación, para hablar que la imagen en diferentes ámbitos es supremamente importante. ¿Sí me entiendes? Hablábamos desde la caricatura, hablábamos desde las ilustraciones gráficas que daban cuenta de las expediciones y demás. Entonces tratamos como de hacer una especie de remembranza para que no nos quedáramos solamente en el audiovisual. Con la pregunta que hacía Pierre con relación a cómo ves esos artistas,
yo lo veo con preocupación, lo hablábamos ahorita un poco, cómo las facultades de artes siguen encaminadas en un empoderamiento tal vez técnico, más no crítico, ¿cierto? Vengo de una facultad de artes de la Universidad Distrital en la cual lo apolítico reinaba. Era completamente desastroso cómo se veía que cada propuesta que se presentaba de tesis de grado era algo que se encaminaba a unas búsquedas muy personales que son completamente válidas en el arte, pero que estaban completamente alejadas de su contexto, que muchas veces no dan cuenta de la sociedad y el país en el que estamos, pero que también esperanzadormente por medio de prácticas educativas, metodológicas, de la entrada de varios docentes críticos y empoderados de un discurso que tiene una apertura mental, ha hecho que estas formas apolíticas de representación artística hayan tenido un vuelco total, y cómo en esta coyuntura que está viviendo la Universidad Distrital, con diferentes decretos que lesionan la integridad estudiantil y la autonomía, estos estudiantes de artes plásticas han volcado todo ese poder técnico que han ido forjando durante semestres, lo han encaminado a la protesta estudiantil. Y yo puedo decir, enorgulleciéndome, al ser parte de la facultad, ahora como egresado, que las protestas estudiantiles de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital se caracterizan por utilizar las artes plásticas, musicales, escénicas, dancísticas de otra forma. Cuando marcha la ASAP en Bogotá es otro cuento. Esta gente apática que está cansada tal vez de ese mamertismo, llamémoslo, en el discurso sindical y en el discurso de la protesta estudiantil y obrera, ven otra propuesta, ven una propuesta performática, ven una propuesta escénica que hace que la gente pare. Y como veníamos aquí de pronto resumiendo, ven cómo danzando se puede llegar más fácilmente y más contundentemente al corazón del espectador que va por la calle desapercibido, a un grito de usted mirón, únase al montón. Entonces creo que las artes y ese es como el tipo de estudiante que queremos, que generen un cambio. Entonces vamos a ver el documental de Marta. No, perdón, vamos para poder dar paso al documental, vamos a tomar un receso de 10 minutos, estar aquí, y en 10 minutos regresamos para entonces ver el documental. Un aviso parroquial, los estudiantes que están cursando la asignatura Géneros 1, vamos a tener ya en este momento un receso de 10 minutos, los espero aquí afuera, por favor, para que conversemos. Gracias. Oiga, querida, qué alegría de verla. Mi amiga del alma. Qué rico que te veo.